Dios les bendiga. Estamos, como habíamos prometido, en vivo para hacer un programa de media hora. Y vamos a comenzar inmediatamente. Está conmigo Christopher Cristo para asistirme, para ayudarme. Así que estamos invitando a nuestros hermanos y amigos a que nos acompañen en este programa. Ellos pueden hacer sus comentarios, pueden formular sus preguntas, lo vamos a tomar en cuenta, aunque no sea inmediatamente, pero sí la vamos a tomar en cuenta para programas sucesivos, ¿no? Programas que podamos llevar a cabo, tomaremos en cuenta. Entonces, si quiere le puedo quitar el sonido. Ok, entonces tenemos Génesis, ¿verdad? Sí, señor. Tan pronto comiencen a entrar los comentarios, tómenlos en cuenta. Lo vamos a estar anotando y vamos a estar haciendo comentarios. Vamos a tomar 3 tiempos dentro del programa para hacer los comentarios de nuestros amigos, nuestros hermanos que están con nosotros, que van ingresando. Vamos a escuchar la porción. Yo quiero que leamos Génesis capítulo 5, ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a buscar al final los 3 últimos versículos y vamos a dar la oportunidad para que Christopher nos lea esos versículos. Cristo va a ser nuestra voz en off, o sea que no va a aparecer, pero sí lo vamos a escuchar. Así que, Christopher, vamos a escucharte con los 3 últimos versículos de Génesis capítulo 5. Adelante, Christopher. Dice así: y vio Lamec después de que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Muy bien, entonces tenemos aquí que nos habla de Lamec. Nos habla de Lamec y nos está diciendo que murió en el año 777. Nosotros en programas anteriores estuvimos hablando de el valor numérico o del lenguaje numérico. En la Biblia hay un lenguaje numérico que hay que tomarlo en cuenta. Y observen que, Lamec muere 10 años antes del diluvio. Y resulta ser que muere en el 777, o sea, muere a los 777 años. Y alguno dirá, bueno, eso es una coincidencia. Pero no lo creo. Creo que la muerte de Lamec estaba anunciando un evento por venir. Estamos próximos a un evento y la edad a la que Lamec muere sencillamente está indicando el tiempo en que iba a suceder, o la proximidad del tiempo que iba a suceder un evento importante. ¿Qué evento es ese o era ese? El diluvio. Lamec es el padre de Noé. Incluso Lamec profetizó: este nos aliviará, refiriéndose a Noé. O sea que el Señor le reveló a Lamec que Noé era un personaje clave
o iba a ser un personaje clave para aliviar el mundo de la situación en que se estaba viviendo. La palabra nos dice a nosotros que la situación en que se estaba viviendo en esos días era una situación de mucha violencia y mucha corrupción. O sea, hay dos elementos claves que trajeron la destrucción de la humanidad. Uno es la violencia que se estaba viviendo. Ustedes recordarán que la violencia comienza con Caín. Caín mata a Abel y es desterrado, es enviado fuera de la zona donde iba a quedar la familia principal, la familia de Adán, ese núcleo familiar que tenían los valores espirituales. El pecado de Caín hizo que Dios lo desterrara. Se trata de una maldición. Dios maldijo a Caín y Caín se va fuera de esa comunidad. Y ustedes recordarán en el versículo 26 del capítulo 5, vamos a leerlo, Christopher, 4:26 de Génesis. Hay algo muy importante, dice ese versículo. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no lo estaban haciendo. Por algún motivo, el acto, la costumbre, el deber de buscar de Dios estaba suspendido. Porque dice, entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Caín representó una caída, representó un mal dentro de la comunidad. Porque Caín no solamente que mató a Abel, en el capítulo 4 nosotros vamos a encontrar que al hablar de Caín, dice que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda. Vamos a ver los primeros versículos del capítulo 4 de Génesis, Christopher. ¿Cómo dicen esos primeros versículos? Yo te voy a decir hasta dónde vas a leer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y cayó. Fíjense que Dios dice, la palabra dice, que Dios no miró con agrado no solamente la ofrenda, sino a Caín, no lo miró con agrado. Y la ofrenda manifiesta el corazón de la persona. Cuando usted ofrenda a Dios, la ofrenda es una manifestación de algo que hay en su corazón. O sea, por ese motivo nosotros insistimos mucho en nuestra iglesia que los hermanos, cuando vayan a presentar ofrenda, no lo hagan ligeramente, sino que oren, y que al presentar su ofrenda ellos revelen lo que sienten para con Dios. Dios no es un limosnero al que nosotros le vamos a dar unas monedas para, qué sé yo, salir del paso. Y eso fue lo que hizo Caín. En cambio, Abel no. Abel escogió lo mejor que tenía para ofrendárselo al Señor. Entonces, Caín inicia una situación porque se agravó la cosa. O sea, Caín falló en la ofrenda. Falló porque ofrendó con ligereza. Ofrendó para salir del paso, no como Abel. Pero Dios vio el corazón de Caín
y Dios se desagradó de lo que había en el corazón de él. Y Dios lo amonestó porque él se ensañó, él se encolerizó, se airó con la situación cuando él vio que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Él se encolerizó y se ofendió contra Abel. No debía ser contra Abel que se ofendiera, porque Abel lo que hizo lo correcto. Usted sabe que hay personas así. Es una cosa que se llama envidia. Cuando una persona está haciendo algo bueno y hay alguien que no lo puede hacer y se enoja contra el que hace lo bueno. Y la persecución de los cristianos en los primeros siglos tuvo que ver con eso, que la vida del cristiano ponía en evidencia la maldad de lo que los rodeaban. Y eso trajo como resultado la persecución. Entonces Caín perseguía a Abel porque Abel había hecho lo correcto. ¿Qué le parece? Porque Dios se agradó de él. Y Dios lo amonesta y le dice: ¿qué te pasa? Tú eres el mayor. Tú puedes incluso todavía fungir como tal, como el mayor de los dos. O sea, a ti se te debe esa posición. El que hace lo bueno, lógicamente, obtiene como resultado la aprobación, le dice el Señor. Tú haces lo bueno, vas a cosechar lo bueno. Pero si haces lo malo, vas a cosechar lo malo. En otras palabras, tú tienes oportunidad todavía de enmendarte, de hacer lo bueno. Pero Caín no aceptó el consejo. ¿Y qué hizo? Empeoró la situación. Mató a su hermano. Mata a su hermano y después, cuando Dios le pide cuenta, ¿qué dice? Le habla una mentira. Yo no sé dónde está él. Yo soy guarda de mi hermano. Entonces le da una mala respuesta a Dios. Había matado a su hermano, sabía dónde lo había matado y le está diciendo a Dios que no sabe. También mintió. Era un ser malvado. Y el castigo de él, hoy por ejemplo existe la pena de muerte en muchos lugares. Dios no tenía la pena de muerte. Dios no quería matar a Caín. Dios lo que hizo fue que lo desterró. Vete de la comunidad. No tiene aquí lugar para ti. No hay lugar para ti. Ese fue el castigo. Pero Caín hubiera podido guiar a su familia por el camino correcto. Pero evidentemente que no lo hizo. Guió a su familia por el mal camino porque él tuvo un hijo. Vamos a ver en el capítulo 4, cuando Caín se multiplica y tiene hijos. ¿Cómo se llamaba el hijo de Caín? Tú lo tienes ahí a la mano. Vamos a leer esa porción. En el capítulo 18 en adelante. ¿Cómo dice? Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Amé. Irad no. Y Enoc. Y Enoc y a Enoc. Antes de eso, en el versículo. Comienza a leer el versículo 11 en adelante. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su labres la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal.
el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a la hermana de Tubal Caín fue Naam. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y concibió de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz. Está bien. Entonces fíjense que Lamec, hijo de Caín, se le ocurrió tener 2 mujeres en vez de una. O sea, hasta el momento, lo primero fue el padre de Caín, que fue Adán. Dios le hizo una mujer. Pero a Lamec se le ocurrió tener 2. O sea, ¿a quién era hijo Lamec? Lamec era hijo de Caín. La ocurrencia no fue buena. Tener 2 mujeres en vez de una. ¿Por qué no sigue el ejemplo? Incluso el propio Caín tuvo una. Pero a Lamec se le ocurre tener 2. Pero a Lamec no solamente se le ocurre tener 2 mujeres, sino que además él habla de violencia, él habla de matar. Él habla de matar más de uno. Mi papá mató 1, yo voy a matar 2. Entonces, ese era el ejemplo que ellos seguían. O sea, la maldad se fue acrecentando. Y evidentemente que el hecho de ser desterrados, el mensaje era no mezclarse con esa gente. Pero los setitas, me refiero con setitas a los descendientes de Set, los setitas que eran los que estaban invocando el nombre de Dios. O sea, a partir de Set se comienza a invocar el nombre de Dios, pero paralelamente en una ciudad fundada por Caín, donde vivían los descendientes de Caín, allí se estaba incrementando la violencia y se estaba incrementando el sexo. Ciertamente ellos también estaban avanzando en tecnología. Dice que la música, ellos fueron inventores de instrumentos musicales. La flauta y el arpa la inventaron los cainitas. Y también eran artífices del bronce. O sea, ellos estaban avanzando tecnológicamente en la ciudad de los cainitas. Pero Dios no quería que los setitas se mezclaran. ¿Por qué? Porque se iban a corromper. Y Dios ha insistido siempre en que los de Él no se mezclen con los que no son de Él. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 6, versos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy bien, entonces dice aquí la palabra que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Muchos han interpretado que estos hijos de Dios eran ángeles, pero ahí no habla de ángeles por ninguna parte. En cambio, nosotros tenemos 2 comunidades. La comunidad que quedó con Adán, los descendientes de Set. En el capítulo 5 de Génesis, usted va a encontrar los descendientes de Adán, que no incluyen a los cainitas, solamente se incluyen los setitas. En esa lista tenemos 13 nombres en el capítulo 5 de Génesis. Tenemos los descendientes de Adán por el lado de Set. Entonces son 13 nombres escogidos. Observe que tenían hijos e hijas. En cada uno de esos 13 personajes vamos a encontrar que con frecuencia se dice tuvieron hijos e hijas.
Pero esos hijos e hijas no se mencionan por nombre. ¿Por qué no se mencionan por nombre? Porque esta lista que está en el capítulo 5 son los escogidos para portar la simiente que es Cristo. Los demás pudieran ser justos, pudieran haber sido buenos, pero no habían sido escogidos. Dios escoge uno de cada familia para aportar la simiente que es Cristo Jesús. Vamos a estar haciendo énfasis en esto porque de eso se trata este estudio. Estamos estudiando a Mateo capítulo 1, que nos habla de la genealogía de Jesucristo. Y aquí vamos a ir identificando los eventos y los personajes relacionados con la simiente, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos personajes son la comunidad de adoradores. Y de esa comunidad de adoradores, lógicamente, siempre hay en esos grupos que le sirven a Dios, como dice un dicho popular entre nosotros, no sé hasta dónde habrá llegado ese dicho, que dice: no son todos los que están, ni están todos los que son. Y en esta comunidad de los setitas, la realidad es que no todos eran aprobados. No todos eran aprobados. Era la comunidad, era el pueblo de Dios entonces, los setitas, diferente a la otra ciudad donde estaban los cainitas. ¿Y qué pasó? No solamente que no todos eran puros, sino que se comenzaron a corromper. Comenzaron a visitar la ciudad de Caín, la ciudad de Enoc, como se llamaba. Ellos comenzaron a visitarla, comenzaron a intercambiar con ellos, principalmente la relación matrimonial. Comenzaron a escoger mujeres de entre las descendientes de Caín, que Dios no quería mezcla. Y Dios ha insistido eso a lo largo de toda la palabra. Dios insistía en que no se mezclaran los de él con los que no son de él. Como dice el 6.1, los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 3, versículo 7. Dice así: y tomaron para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Deuteronomio, capítulo 3, capítulo 7, verso 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El Señor, cuando el pueblo de Israel comienza a conquistar las naciones, Dios le decía que los destruyeran, porque Dios utilizó al pueblo de Israel como un instrumento de juicio contra las naciones pervertidas. Incluso fíjense ustedes que Dios es muy justo, y muchos han agarrado estas porciones para decir que Dios es sangriento, que Dios acababa con mujeres y niños. El pueblo de Israel hacía esto, e incluso veían a Israel como culpable de las masacres que se hacían. Pero nosotros vamos a encontrar que Dios le dijo a Abraham, cuando le mostraba las tierras que iban a ser propiedad de su descendencia, Dios le dijo que no podía tocar a esa gente, aunque eran malos, eran perversos. Ustedes saben lo que hacían: sacrificaban a sus hijos a los dioses paganos, los quemaban vivos a los niños y se lo presentaban a sus dioses paganos. El culto de ellos consistía en rendirle homenaje a sus dioses teniendo relaciones sexuales. Toda barbaridad practicaban esas naciones, que eran abominación delante de Dios. Pero Dios
amonestaba a esas naciones. Un ejemplo de ello es el profeta Baal, que no era judío. Sin embargo, Dios lo usaba para profetizarle a esas naciones. Entonces, esas naciones no respondieron al llamado de Dios a través de los medios que el Señor le enviaba. Y se siguieron corrompiendo a lo largo del tiempo. Cuando llega el tiempo en que ya están para ser juzgadas porque han llegado al colmo de su maldad, palabra que el Señor utilizó con Abraham, y le dijo: no te puedo dar esa tierra ahora porque ellos no han llegado al colmo de su maldad. Entonces, cuando sí llegaron al colmo, Dios utilizó al pueblo de Israel como un instrumento de juicio contra esas naciones. Y Dios le dijo: destrúyanlo, no dejen vivo a nadie, ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni a los niños. Y ustedes dirán: bueno, pero ¿por qué los ancianos? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué los niños? Cuando Dios juzga a una nación, es porque hay entes espirituales donde todos están comprometidos. Esos viejos fueron jóvenes, corruptos y perversos, y aún siendo viejos, siguen siendo perversos. Ustedes saben que ahora se está dando esa situación. Usted ve a los ancianos, incluso yo he visto ancianas salir por videos a través de las redes, con palabras depravadas, hablando de sexo, ancianas y ancianos. Los niños también están involucrados. Niños desde muy pequeños comienzan a proferir palabras obscenas. Entonces, las mujeres están involucradas. Ahora mismo estamos viviendo esa situación. Entonces, esa raza que viene subiendo es una raza sobre la cual pesa una maldición. Eso pasaba con esas naciones de entonces, que estaban bajo una maldición. Entonces, esos niños, si se hubieran podido rescatar y llevar al seno del pueblo de Israel para que tuvieran una suerte diferente, usted debe entender un aspecto del que no se habla, porque nos hemos secularizado tanto que ya las cosas espirituales pues no se consideran, no se ven, no se valorizan. Entonces resulta ser que esos niños, bajo esa maldición en la que tuvo Caín, es un pueblo que sencillamente va a desarrollar esa maldad, va a tener la ocurrencia, porque está entregado a esa maldición. Entonces Dios consideró que lo mejor era que murieran todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Y eso mismo va a pasar a la humanidad, que ahora está avanzando en maldad y en violencia. Entonces, los hetitas se metieron donde los cainitas para conquistar sus mujeres, pero no solamente eso, sino que además también se corrompieron en la violencia. Vamos a ver cuántas personas han entrado y vamos a mencionarlos. Algunos hermanos, amigos que están pendientes del estudio. Christopher, ¿cuáles son los nombres de esas personas? No, estamos hablando de las personas que han entrado, las personas que han entrado al programa, le han puesto bueno y que ninguno. Yo vi algunos que le dieron bueno. Ok, dice Christopher que no ha entrado ninguno. Bueno, pues nada, la grabación estará ahí para que ustedes le den su visto bueno. Entonces, estamos llegando al final del programa. Nos faltarían unos minutitos, pero
quiero terminar este aspecto diciéndole lo siguiente. Estamos hablando del año, contando desde la creación hasta ese momento, del 1556. Es el momento en que viene el diluvio. Vamos a decir que antes del 1656 es cuando sucede el diluvio. Entonces quiere decir que en los años anteriores, por ejemplo 10 años antes, si estamos hablando de 1656, en el 1646 muere Lamec. Y resulta, Efraín, ok, Efraín le dio like al programa. Efraín es mi hijo. Y Efraín ahora mismo tiene un programa, se llama Conceptos TV. Y es un programa muy interesante, muy importante. Y desde Boston, desde un canal de Boston, es que se transmite este programa muy importante, a que nosotros vamos a estar invitándole a que después que usted termine con nosotros se mude para allá. Entonces, en el 1646 muere Lamec. En esos años, vamos a decir que en esos años, en esos 10 años, quizás en el 36, 1636, en esos años y mucho antes, Noé estaba predicando. Pero no Noé nada más, sino también sus hijos predicaban. Era una comunidad que se estaba alejando, había una decadencia total. Me refiero a que los otros descendientes de Lamec estaban realmente alejándose de Dios. La maldad era global, no respondían al mensaje. Y Noé le estaba predicando a los descendientes de Set, al resto de la familia, pero ellos no quisieron oír, no quisieron obedecer. Los familiares de Noé, que eran descendientes de Lamec, porque Noé no fue el único hijo de Lamec, sino que hubo otros hijos, pero no quisieron entrar al arca. Entonces, ¿qué iba a pasar con esa gente? En el capítulo 6, Dios decide destruir a todos los seres humanos y destruir incluso a los animales. Nosotros vamos a abundar en el capítulo 5, es necesario que se haga, porque hay mucha confusión con relación a lo que dice el capítulo 6, más bien, capítulo 6 de Génesis, donde habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ya nosotros explicamos que no son ángeles, sino que son los descendientes de Set y los descendientes de Caín. Ahí hubo una mezcla entre esas dos razas, la raza maldita de Caín y los setitas, que eran los que invocaban el nombre de Dios. Entonces, eso debe ser un mensaje para nosotros. Esa mezcla, la mezcla nuestra como cristianos, tiene que estar limitada. O sea, nosotros tenemos familiares que no son cristianos, tenemos amigos que no son cristianos. Este no es un mensaje de odio. O sea, nosotros no estamos diciéndole a usted que usted tiene que odiar a la gente y despreciarlo, pero tiene que limitarse, porque si usted tiene un vecino, como teníamos nosotros, un vecino que le gustaba el pescado ya en condiciones de putrefacción, cuando él estaba preparando su pescado, la fetidez en el barrio, en el pedazo donde vivíamos, era insoportable, pero a él le gustaba su pescado así y se lo comía. Entonces, ¿por qué no le decíamos nosotros que nos diera un pedazo? Y si él no lo ofrecía, no decía, no, gracias vecino,
hay una limitación que tiene que existir. Nosotros podemos ayudar al vecino, podemos querer al vecino, pero no podemos participar de todo lo que el vecino participa. Entonces hay una limitante, que es el pecado. Las costumbres y prácticas alrededor nuestro, nosotros tenemos que mantenernos al margen de esas prácticas. Porque no hace muchas fiestas donde dígame usted, por ejemplo, estaría bien bailar el perreo, que se hace ahora mismo. Se baila el perreo, la lambada, se bebe mucho, se usa la juca. Muchísima gente que no son cristianos no están de acuerdo con esas cosas. Entonces, en ese tiempo, Dios le decía, no se mezclen con ellos, manténganse lejos. Porque los espíritus, hay un mundo espiritual. Y esas cosas lo que hacen es atraer esas entidades hacia esa gente. Y esa gente cae bajo maldición. La práctica del pecado atrae a los demonios. Y las personas que les gusta la práctica del pecado, por ejemplo, tenemos que hablar del homosexualismo. Hay muchas personas que si tú hablas del homosexualismo ya tú estás mal. ¿Por qué? Porque tú estás con un mensaje de odio. No es odio. Nosotros tenemos que amar a los homosexuales, pero igualito que como tenemos que amar a los ladrones, como tenemos que amar a los adúlteros, a los borrachos, tenemos que amar a todo el mundo. Nosotros no hemos sido llamados para odiar a nadie, sino para amar. Pero tenemos que mantenernos al margen de las prácticas. Nosotros no amamos a los homosexuales, pues vamos entonces a tener relaciones homosexuales con ellos, porque tenemos que amarlos. No, hay que mantenernos al margen, no estamos de acuerdo con eso. La palabra condena todas esas cosas. No solamente a los homosexuales, a los idólatras, a los fornicarios, a los hechiceros, a los mentirosos, a los drogadictos. Dios aborrece esas prácticas, pero los ama. Porque San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si amó al mundo, amó a todos. A Dios no le importó lo que hacían, Dios los amó. Y el amor no discrimina. Cuando amamos con el amor de Dios, amamos a todos. Pero hay que distinguir entre amar y aceptar. Amamos, pero no aceptamos. Amamos a todos, pero no aceptamos sus prácticas. Porque queremos agradar a Dios. Queremos cumplir con su palabra. El tiempo se acabó. Gracias por su atención. Y gracias a los que le han dado visto bueno. Y gracias a los que lo van a compartir. Que yo espero que muchos de ustedes lo compartan para que el mensaje camine. Que Dios les bendiga abundantemente. Que Dios bendiga a Christopher, que me dan mi mano derecha aquí en el programa. Hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga.